Hola, ¿qué tal mi querida y amada audiencia? Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad y todos aquellos que en cualquier parte del mundo están en sintonía, continúan con nosotros a través de YouTube y el resto de nuestras redes sociales en Instagram o Facebook. Felices de poder compartir con ustedes. Un saludo fraternal, cariñoso de parte de la pastora Esther, mi esposa, de mi familia, de mi equipo pastoral, mi equipo ministerial y este equipo técnico que hoy nos acompaña para hacer posible esta transmisión. Bueno, como ya saben, estamos en una serie interesante que viene acorde con nuestra realidad social, económica, en fin, emocional, y es creer que tenemos a un Dios que nos provee. Creer en un Padre que está pendiente de las necesidades de sus hijos. Dios provee, es el título de nuestra serie. Y cada día experimentamos algo. Y eso que experimentamos se convierte en fundamento para nuestra vida. Escucha, sea una experiencia adversa o positiva, siempre va a contribuir con nuestra madurez, con nuestro carácter. Conocer al Dios proveedor es ver a nuestro Dios proveer y es creer que Dios proveerá cada día para sus hijos en nuestras diversas necesidades. Escribí esto para abrir nuestra conferencia del día de hoy. Cuando uno va a la Biblia, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, va a encontrar historias interesantes. Quiero decirte que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro que nos habla desde la historia a nuestro presente. Lo que quiero decir con esto es que la Biblia no se queda en los hechos históricos, sino que fueron asentados estos hechos en ella, en la Biblia, para enseñarnos a nosotros, para aprender de las buenas cosas y aprender de aquellas que no debemos repetir en nuestras vidas. De eso se trata. Y yo precisamente hoy quiero traer a nuestro presente historias donde vemos a ese Dios proveedor, a ese Padre que provee. Porque necesitamos en este momento de escasez entender que llegamos a un límite, que la macroeconomía está en emergencia y pues la microeconomía, la familiar, la personal, está en una profunda crisis que tiene al borde a países, a grandes potencias. Y bueno, llegamos a la casa donde tú y yo estamos, que estamos también afectados. De manera que hoy vamos a conocer y vivir esta verdad del Dios proveedor, para que aprendamos a no depender de las circunstancias, de la suerte, del dinero, de nuestras habilidades, capacidades, sino que aprendamos de la palabra de Dios para enfrentar los rigores de la vida presente. Quiero por favor que repitas después de mí esta expresión. Necesito aprender a depender de Dios más que en mis fuerzas. Amén a eso. Es una realidad interesante, es poner a Dios sobre todas las cosas. Un contexto general del ministerio del profeta Eliseo nos muestra una interesante sucesión de historias milagrosas. Te las enumero. Número 1, vas a encontrar en la Biblia la viuda y su aceite. Número 2, vas a encontrar la mujer de Sunén a quien se le murió su hijo. La muerte en la olla, hay que leer eso. Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 4, capítulo 4, 1 al 7, capítulo 4, 8 al 37, capítulo 38, versículo 41. Y luego pasamos al capítulo 5, repito, Segunda de Reyes, capítulo 4. Y ahora en el capítulo 5, el otro hecho interesante es Naamán, el general.
Y luego pasamos a algo que yo he titulado El hacha que cayó en el agua y rescatada por Eliseo, en el capítulo 6, 1 al 6, y otras historias. He hecho este resumen de hechos milagrosos porque es interesante de quien hoy vamos a hablar como un actor importante en esta historia. Los principios de todos estos relatos es que Dios, escúcheme bien, es que Dios se preocupa de la gente común y de sus problemas. Debo declararte esta mañana que tú no eres un número en este planeta. Tú no eres una cosa en este planeta. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, que como un lente de una cámara, eres un objetivo, te está mirando clara y directamente, así como tú estás viendo ahora este video, estás viendo esta conferencia y pones tus ojos en la pantalla, pues así como tú estás viendo esa pantalla, Dios te está viendo y está pendiente de tus circunstancias. Dios cuida de una mujer viuda, cuida del huérfano, cuida a los hijos de los profetas, como vemos en estos relatos acerca de Eliseo. Te invito por favor a que leamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1 al 7, porque allí voy a fundamentar mi conferencia de hoy, conferencia que he titulado La viuda y el aceite, y luego hago una pregunta: ¿qué tienes? Una pregunta interesante. Una mujer, dice el pasaje bíblico, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, para luego, y ve y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Historia interesante. Están puestos en el escenario una mujer, hija de profetas, sus hijos, sus 2 hijos, su esposo muerto y el profeta Eliseo. Ese es el escenario. Una circunstancia de escasez horrible, con consecuencias de la pérdida o el desmembramiento de la familia, algo sumamente delicado. Ahora, yo quiero enseñarte hoy 2 circunstancias difíciles en la vida de una mujer y cómo logró salir airosa de esa situación. Lo primero y muy grave es que su esposo muere, lo cual le deja como una mujer viuda. Ella ha dicho: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y es interesante ir al contexto histórico y cultural del momento histórico en que esto ocurre.
Y es que en la Biblia las viudas figuran como uno de los seres más desvalidos de esa sociedad. La dependencia del varón era extrema en aquella época. Y aunque la situación ha variado sustancialmente, todavía quedan muchos prejuicios y situaciones de exclusión que una viuda debe vencer en nuestra sociedad actual. Una viuda en nuestra sociedad hoy en día que quede sin el sustento y la protección de un hombre, del marido, va a tener que enfrentar con mucho rigor la vida. Más si queda con hijos, como en este caso muy especial. Ahora, no podemos ver muy superficialmente, quedó viuda, número uno. Número dos, quedó excluida, vista como una mujer desvalida. Ha perdido un valor en la sociedad. Sumémosle un tercero. Sumémosle una tercera situación a esta viudez. Y no es otra cosa que el duelo. El duelo es un proceso tremendo en la vida de aquella persona que pierde, como le decía a alguien en estos días, a una hermana nuestra del Centro Evangelístico Peniel por allá en el Perú, migrante por la situación país, y que su esposo muere allá en ese país. Y yo le hablaba a ella acerca de lo complicado del duelo. Hablábamos de esa situación. Así que esta mujer está manejando su dolor por la pérdida, pero también está manejando otras situaciones. Realmente era una situación que se multiplicaba en ella. La deuda, la viudez, el duelo, la situación social, todo esto estaba recayendo sobre ella. Yo recuerdo, tenía unos 10 años de edad, al regresar de la escuela, era una casa grande donde vivíamos, y por allá en el lavadero escuché llanto. Y cuando me acerco a ese lugar, encuentro a mi mamá llorando. Harían unas semanas que mi padre había fallecido. Era una circunstancia especial. Primero, éramos 6 hermanos. El mayor tendría 15 años. Yo tenía 10. Segundo, estábamos recién llegados a una ciudad que no era nuestra y no conocíamos a nadie. Tercero, mi madre había sido una mujer de una dependencia casi radical de mi padre. Así que había una gran dependencia. Me imagino pues el cuadro de mi mamá a esta altura de mi vida, y viendo esta historia estaba realmente afectada. Yo pienso entonces que ver la historia de esta mujer y ver la historia de mi madre hay una relación. Y hoy, en este momento mientras hablo, ¿cuántas mujeres se han sentido o se sienten porque están pasando por una situación similar así? ¿Cuántas madres hoy en día están víctimas del duelo por la pérdida de un hijo? Es una situación dantesca, una situación difícil. Hay un ausentismo de la protección, del cuidado, de la provisión. Y ahora con todo eso que estoy hablándoles en la historia particular, va a perder sus 2 hijos por causa de la deuda. Y esa es precisamente la segunda circunstancia. No solamente quedó viuda, sino quedó endeudada. Dice el pasaje, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Es decir, los iba a convertir en esclavos para de esa manera saldar la deuda. En los tiempos bíblicos
los tiempos de Eliseo, a la gente pobre o a los deudores se les permitía pagar sus deudas vendiendo a sí mismos, al que tenía la deuda, o incluso entregando a sus hijos como esclavos. Y fíjense que Dios ordenó a los ricos y a los acreedores que no se aprovecharan de esta gente en sus momentos de necesidad extrema. Cuando tú revisas Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 18, se expresa claramente esa justicia de Dios. El acreedor, según nos muestra la Biblia, de esta mujer, no estaba actuando en el espíritu de la ley de Dios. Se estaba aprovechando de esa negativa circunstancia. Así que encontramos aquí el acto bondadoso de Eliseo, que demuestra esa compasión y va más allá del simple cumplimiento de la ley. Llama la atención aquí la atención que Eliseo no asumió con los acreedores. Escuchen bien, podemos actuar de dos maneras frente a una circunstancia: apelar a la ley, apelar a los recursos, apelar a la fuerza, y ninguno de estos aspectos estuvieron involucrados en la decisión de Eliseo. Él no se fue por la vía humana, él no se fue por las fuerzas, sino más bien él mandó a la viuda a pagar la deuda. Y esto es bien importante. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Aquí hay dos hechos importantes según lo que hemos leído. Esa deuda debía pagarse. Esto es importante. Toda deuda que se adquiere debe pagarse, un acto de justicia. El apóstol Pablo manda a que paguemos lo que debemos. Y hoy, dentro de esta historia, yo quiero decirles que tenemos que asumir nuestras responsabilidades, que no podemos quedarnos endeudados. Hay gente que le encanta las deudas. Para mí eso es horrible. Una persona endeudada es una persona que no tiene paz. Es una persona que vive el día a día pensando en cuáles son las consecuencias. Muchos, lamentablemente, no todos, apelan entonces a la mentira, al engaño, a esconderse. Y esto es verdaderamente negativo. Hoy, dentro de esta historia, hay un llamado. Y el profeta lo está diciendo. Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. ¿Queremos tener a un Dios proveedor? Claro, pero también es importante que Él, en este caso, quiere tener hijos que cumplan sus obligaciones. Así que tenemos, por un lado, a un Dios proveedor que tiene hijos y que Él desea que esos hijos cumplan con sus obligaciones. Esta es una lección importante, fíjate tú, esto no quedó en la historia, lo estamos trayendo a nuestro presente, a nuestra realidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logró esta viuda cumplir con sus deudas, salir victoriosa de esta circunstancia? La respuesta es así como medio extraña, ¿no? Increíble para muchas mentes que son exquisitas en cuanto a aceptar lo sobrenatural. Simplemente con una vasija de aceite. Oh, no, eso no puede ser. Bueno, eso está aquí en la palabra de Dios y lo creemos firmemente. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios poderoso, un Dios que provee. Versículo 2 del capítulo 4 de Segunda de Reyes dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y como que se acordó después y dijo: una vasija de aceite. La viuda no tenía nada de valor. No tenía nada que vender para poder honrar su deuda. Tenía simplemente una vasija de aceite. Fíjense que la palabra vasija en el hebreo refiere a un frasco pequeño en vez de una olla grande. Así que sí tenía algo, sí tenía una vasija, pero no era una gran vasija, era una vasija pequeña.
Por eso, en el título de mi conferencia, yo estoy uniendo o estoy ampliando el título La viuda y el aceite con la pregunta, ¿qué tienes? Esto es bien importante. ¿Con qué cuentas en este momento? Y esto me hace acordar a Moisés frente al Mar Rojo. Él, como gran líder, tenía al Mar Rojo frente a sí, al cual tenía que cruzar para poder salvar a su pueblo. Detrás de él estaba el pueblo, pero detrás del pueblo estaba el gran ejército egipcio. Y frente a esa situación, él le dice a Dios, mira cómo estamos aquí. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes? Y él simplemente responde, una vara. Bueno, usa la vara y golpea las aguas. Y cuando eso ocurre, entonces el Mar Rojo se dividió. Ustedes conocen esa historia interesante. Así que la pregunta es, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? La pregunta del profeta a la viuda es, ¿qué tienes? Y sencillamente tenía algo que, desde el punto de vista económico o como un elemento para resolver esta situación, no significaba nada. El asunto es que tenía una sola vasija. Una sola vasija tenía en la casa. Algunos asumen que esta mujer había vendido todo. Había dejado, no se había quedado con nada de valor, porque tenía que de alguna manera sobrevivir, hasta que llegó el momento extremo en que el acreedor pidió a sus hijos. ¿Qué necesita Dios? Es una gran pregunta hoy. ¿Qué necesita Dios para activar su provisión? ¿Qué te pide Dios para activar un milagro? A veces creemos que no tenemos nada, pero tenemos que revisar y ver con qué contamos. Con algo, quizás insignificante, pero Dios va a generar de eso pequeño algo grande. Y aquí entramos en el asunto de la fe y en el asunto de lo sobrenatural. Oye, por favor, estos ejemplos. Te dije que íbamos a revisar un poco la historia. Estos ejemplos maravillosos. En el caso de Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18 al 16, 8 al 16, corrijo. A Elías, el gran profeta, solo le bastó un poco de harina y aceite y Dios proveyó abundantemente. Ni él ni la viuda en esta historia y su hijo murieron de hambre. Estamos hablando de hechos sobrenaturales, partiendo de una fe en un Dios proveedor. Recuerdan que hace algún momento les hablé de Moisés. ¿Qué tienes en tu mano?, le pregunta Dios. Moisés dijo, una vara. Pues con esa vara, golpeando las aguas, el Mar Rojo se abrió. Sansón, con una quijada de un asno, mató a 1000 hombres. Lo puedes revisar en Jueces capítulo 15, versículo 15. Y si vamos más adelante en la historia, ya en el Nuevo Testamento, vemos uno de los grandes milagros de Jesús, un milagro de multiplicación. Solo con 5 panecillos y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Mateo 16, versículo 9. Nosotros, amigos y hermanos, nosotros, tú y yo, no tenemos que caminar bajo las circunstancias, sino bajo la gracia. Lo que se necesita para salir de las situaciones difíciles es entregar todo lo que tenemos a Dios. ¿Y cómo se genera eso? Bueno, si seguimos en esta historia, sencillamente es creyendo y obedeciendo. Hay 2 cosas importantes en la activación de las promesas de Dios, en la activación de la provisión divina. 2 cosas importantes: cree y obedece. Hay gente que cree, pero no se activa, no hace. Y aquí hay un papel importante entre estos 2 elementos, es creer
y obedecer. Y le está diciendo Elías, ve y pide, no pocas, refiriéndose a otras vasijas. Esta mujer tenía que reunir primero las vasijas, imagínense, vasijas vacías, imagínense. Y después comenzar a echar en ellas el aceite y luego ver el milagro. Así que hay una sucesión de hechos aquí interesantes. Número 1, vasijas vacías. Luego del poquito aceite que tenía, comenzar a vaciarlas, a vaciarlo en esas vasijas vacías. ¿Y qué iba a suceder allí? Bueno, sencillamente la provisión, el milagro de Dios. Y lo bueno aquí es que en este desafío a la fe de esta mujer, el profeta le está diciendo, ve y pide, no pocas, en otras palabras, pide cuantas consigas. Él está hablando de que es importante que consigas muchas vasijas. Imagínate, yo estoy poniéndome en este cuadro que estarían pensando las vecinas de esta mujer. Se volvió loca. Esa es la crisis, esa es la pérdida, ese es el duelo. Esta mujer se volvió loca. No, ella simplemente estaba obedeciendo. Muchas veces un acto de obediencia para otros es una locura. Pero simplemente estás accionando en aquella palabra, en aquella promesa que Dios te está entregando. Así que llega el momento en que no hubo más vasijas y entonces cesó el aceite, se acabó. Y se acabó sencillamente porque las vasijas se agotaron. Lo que yo especulo aquí es que si hubiesen habido muchas más vasijas, ese milagro hubiese continuado. ¿Hasta dónde va a llegar tu milagro? ¿Hasta dónde va a llegar tu provisión? Hasta donde llegue tu fe. Dios va a hacer hasta donde llegue tu fe, porque es un asunto de fe. Así que yo quiero promoverte hoy en el nombre de Jesús. Quiero animarte a que sigas creyendo. Y cuando veas que tu fe mengüe, haz como los discípulos. Ora, Señor, aumenta mi fe. Porque no es que tengas fe, sino que se estancó en un nivel. Así que es importante, es bueno orar al Señor para que nuestra fe aumente. Mientras nuestra fe esté en un nivel, en ese nivel es que vamos a recibir. Pero si crecemos en fe, pues también crecerá el milagro y crecerá el mover de Dios a tu favor. Esta fue entonces la manera en que el Señor hizo provisión para esta viuda. Y lo contó al varón de Dios, esta es la conclusión. Y la contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué te parece? Milagro no solamente generó la provisión para pagar la deuda, sino que con el resto de ese mercadeo, de esa venta, ella y sus hijos iban a vivir en paz y en libertad. Interesante, la provisión no surgió porque Dios hizo aparecer el dinero milagrosamente, pero sí que la mujer hiciera su parte y él, en este caso el profeta, la suya. Así que hay elementos, hay recursos que Dios utiliza para que se dé una operación milagrosa. Es posible que lo que pasó con esta mujer, este hecho sobrenatural, a lo mejor no se repite en ti ni se repite en mí. Lo que sí quiero decirte es que Dios, en esa multiforme manera de obrar, va a obrar en ti también. ¿Cómo? No lo sé. No tengo una respuesta al cómo, pero sí tengo una respuesta al qué. Que creas en Dios, que creas en su palabra.
Has llegado al límite, indudablemente. Incluso has vendido cosas en tu casa y estás en el nivel del empobrecimiento. Vamos, despierta y comienza a creer. Comienza a leer la palabra de Dios, anímate con la palabra de Dios y cree en ella firmemente. Porque tienes un Padre, Él no está distante, está cerca, tienes un Padre que provee. Estás angustiado, atemorizado por el futuro, pero tienes un presente. Trabaja en este presente y trabaja en este presente creyéndole al Dios de toda provisión. Decía el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es una declaración de su experiencia al hurgar en la historia y llegar a esa conclusión. Hoy, yo te digo, como pastor, que escucho el testimonio a diario de personas en este país, en Venezuela, que no solamente está sufriendo por la pandemia, no, desde hace mucho. Nosotros tenemos una historia larga de escasez en todos los campos. Y yo he escuchado, gloria a Dios, y alabo al Señor por eso, he escuchado de la gente que se reúne aquí en el Centro Evangelístico Peniel, como lo he escuchado de otros colegas pastores, de experiencias de cómo Dios ha provisto en medio de una necesidad para una intervención quirúrgica, para comida, para la resolución de algún conflicto. Cómo Dios está obrando. Yo estoy maravillado y bendigo a Dios, bendigo al Padre por la manera gloriosa como ha estado haciendo milagros en medio de esta situación que vivimos. Te animo a que creas y acciones. Oye, no es solamente creer, hay que accionar. Aunque te parezca difícil, acciona, porque tú vas en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos. Mi oración hoy es para que el Señor aumente tu fe, para que veas las cosas grandes que Dios puede hacer a través de ti. Así que pon tu mano sobre tu corazón, allí donde está el centro de tus emociones y de tu voluntad, porque voy a orar hoy para que el Señor te ayude en medio de esa situación que estás viviendo, esa deuda, esa pérdida, en fin, orar para que Dios haga esas cosas que Él está acostumbrado a hacer con aquellos que le creen. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte esta mañana de domingo, esta mañana de ministración, este maravilloso día en que se hace así porque tu palabra es declarada. No es la palabra del pastor José Hernández, es la palabra de Dios que se repite y se declara aquí. Mira, Señor, esa persona que en este momento está viviendo en una terrible angustia por cualquiera de las circunstancias que hemos mencionado en esta historia. Aquella persona que está en duelo por la pérdida de un ser querido, un hijo, una esposa o esposo. Mira cuántas cosas pasan por la cabeza. Oro para que traigas paz al corazón, consuelo, y ordenes, alinees los pensamientos para que se piense en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo aquello que es de buen nombre. Un pensamiento santo. Ahora, Señor, alínealos. Trae consuelo y fortaleza. Mira, Señor, aquella persona que está endeudada, se ha endeudado en medio de esta situación y no tiene cómo pagar. Oro por los acreedores para que los sensibilices, para que entiendan, comprendan situaciones particulares. Y trae, Señor, sabiduría a esa persona endeudada. Aumenta su fe. Señor, hazle una mente creativa, porque tú eres un Dios proveedor, pero también quieres a hijos que respondan a sus compromisos. Padre bueno, mira a esa madre, esa mujer viuda que está enfrentando la vida sola con sus hijos.
Señor, que se siente desamparada, desasistida, pues tu palabra dice que en ti estamos completos, que esta mujer experimente que está totalmente completa porque tú, Jesús, estás en ella. Quiero, Señor, que avives hoy el don de dar, que hayan personas, levanta personas que puedan proveer, que puedan ayudar. Levanta esos profetas como Eliseo, que dan una palabra de orientación. Ayuda a mis colegas pastores que están en audiencia para que la sabiduría venga del cielo, esa sabiduría del Espíritu, para que orientemos a nuestra gente, Señor, que está necesitando dirección. Ayúdame, Señor, como pastor, a dar la palabra correcta de orientación a aquel que está angustiado, desesperado. Señor, muestra a tu iglesia que no está sola. Muestra a tu iglesia que los templos están cerrados, pero que tu gracia está sobre tu iglesia, que no estamos solos, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén, digo a eso. Amén, digo a eso. Y gloria a tu nombre para siempre. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Amén y amén. Lo he disfrutado con ustedes. He pasado un tiempo agradable compartiéndoles la palabra del Señor. Ojalá a través de nuestros medios de contacto yo pueda recibir testimonio de personas que han estado experimentando a ese Dios proveedor, que han estado experimentando la gracia de Dios. Me encantaría escuchar eso. Por favor, vayan a nuestros canales YouTube, Instagram y Facebook. Allí estamos abiertos para escuchar, para saber acerca de ti. Me encantaría un montón que tú invites a otros a suscribirse a nuestros canales y de esa manera seguir compartiendo palabra de Dios, buenas noticias. El mensaje del Evangelio es lo contraproducente al mensaje de las noticias que te angustian y te desesperan. El Evangelio es una buena noticia que va a traer paz y gozo a tu corazón. Así que me despido. Me encantó compartir contigo. Un gran abrazo. Dios me lo bendiga.